La hipertensión arterial sistémica es una enfermedad crónico-degenerativa, de etiología múltiple, que se caracteriza por la elevación persistente de las cifras de presión arterial. Según las guías actualizadas del 2017 de la American Heart Association y la American College of Cardiology, la cifra normal de tensión arterial es igual o menor a 120 milímetros de mercurio para presión arterial sistólica y menor o igual a 80 milímetros de mercurio para presión arterial diastólica. Se considera elevada cuando las cifras se encuentran entre 120 a 129 milímetros de mercurio para presión arterial sistólica y menor a 80 milímetros de mercurio para presión arterial diastólica. Asimismo, se considera hipertensión en estadio 1 cuando las cifras se encuentran entre 130 y 139 milímetros de mercurio para presión arterial sistólica y de 80 a 89 milímetros de mercurio para presión arterial diastólica. En México, 3 de cada 10 adultos padecen hipertensión. Datos epidemiológicos nacionales recientemente publicados indican que hay más de 15 millones de hipertensos entre 20 y 69 años de edad, teniendo una prevalencia del 30.05% a nivel de República Mexicana. La hipertensión arterial es el factor de riesgo modificable más común para enfermedad cardiovascular y muerte. El mayor riesgo asociado con elevación de la presión arterial puede reducirse considerablemente por el tratamiento con fármacos antihipertensivos que disminuyan tanto la presión arterial como el riesgo de daño del órgano blanco. Se sabe que más de la mitad de la población desconoce que padece la enfermedad. De los que ya se saben hipertensos, menos de la mitad toma algún medicamento y solamente el 20% total de la población se encuentra controlado. Existen factores de riesgo modificables y no modificables que aumentan las posibilidades de padecer la enfermedad. Dentro de los modificables se encuentra tener sobrepeso u obesidad, tener una ingesta excesiva de sodio, padecer tabaquismo o alcoholismo. Dentro de los factores de riesgo no modificables se encuentra el historial familiar teniendo antecedentes y el género, ya que se sabe que los hombres de entre 35 y 40 años de edad tienen de 4 a 5 veces más posibilidades de padecer la enfermedad. Asimismo, en mujeres posmenopáusicas existe una mayor prevalencia de hipertensión arterial. Según la Guía para la Prevención, Detección y Manejo de la Presión Arterial Alta en Adultos, actualización 2017, considera tener una presión arterial sistólica menor a 120 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio como normal. La clasifica en una categoría elevada, teniendo una presión arterial sistólica entre 120 y 129 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Se considera hipertensión estadio 1 cuando se manejan cifras de presión arterial sistólica entre 130 a 139 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica entre 80 a 89 milímetros de mercurio. Y finalmente lo clasifica como estadio 2, teniendo una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Fisiopatología. La postura metabólica sostiene que la resistencia a la insulina origina una disminución de la bomba sodio-ATPasa y sodio-potasio-ATPasa con un acúmulo de calcio intracelular e inhibiendo a factores vasodilatadores como son las prostaglandinas. Este acúmulo de calcio intracelular permite un aumento en la sensibilización de las catecolaminas y de la angiotensina 2, que actuarán como potentes vasoconstrictores, más un estímulo de los protoncongenes con el acúmulo de lipoproteínas de baja densidad. Esto provoca una fibrosis e hipertrofia y la formación de una placa aterosclerótica, trayendo consigo la principal causa etiopatogénica de la hipertensión arterial.
Disfunción endotelial. Tras la respuesta inflamatoria a nivel del endotelio, trae consigo el accionar de células sanguíneas que permiten la inhibición de grandes factores vasodilatadores, que dentro de los que destacan son el óxido nítrico, el péptido natriurético y las prostaglandinas, y un estímulo a factores vasoconstrictores, que son la angiotensina 2, el sistema nervioso simpático y la endotelina 1, así como también un estímulo a los factores de crecimiento, dentro de los que destacan son el derivado de plaquetas, de fibroblastos y factor transformante, que aumentan el inotropismo y las resistencias vasculares periféricas, y de igual manera una hipertrofia vascular cardíaca con una hiperplasia glomerular, que trae consigo una hipertensión arterial. Los factores poligénicos en la hipertensión arterial juegan un papel muy importante dentro de la etiopatogenia, más aunado a factores ambientales como son la ingesta exacerbada de sodio y el estrés, que originan un daño endotelial, y un estímulo a factores vasoconstrictores como son la angiotensina 2 y la endotelina 1, e inhibiendo a vasodilatadores como son la bradicinina y el óxido nítrico. En cuanto a la angiotensina 2 y la endotelina 1, estimulan el calcio citosólico, que proclama aún más los datos de vasoconstricción y trayendo consigo hipertensión arterial. Este calcio citosólico, que estimula la proliferación celular y la hipertrofia, origina complicaciones muy severas en estos pacientes. Tenemos ciertas manifestaciones clínicas referidas por el paciente, las cuales nos pueden indicar que posiblemente hay una afectación al sistema renina-angiotensina, lo cual afecta a las principales arterias como son las renales, cerebrales, coronarias y oftálmicas. Los signos que vamos a encontrar en un paciente con hipertensión arterial son polipnea, ingurgitación yugular, edemas, déficit neuromotor, soplos cardíacos y arritmias. Los síntomas que el paciente nos va a referir son cefalea pulsátil, acúfenos, fosfenos, estado nauseoso, angina y disnea. El diagnóstico de hipertensión arterial sistémica va a estar dado por 3 parámetros, los cuales son datos clínicos, clasificación de hipertensión arterial y pruebas complementarias. Dentro de los datos clínicos tenemos la historia clínica, la tensión arterial elevada subsecuentemente y signos y síntomas propios de dicha enfermedad. En la clasificación de hipertensión arterial nos basaremos en la clasificación más actual, la cual está dada por la American Heart Association en 2017. Dentro de las pruebas complementarias valoraremos el daño a órganos diana, como son sistema renal, sistema cardiovascular y sistema nervioso central. Basándonos en los datos clínicos, tomaremos en cuenta la historia clínica. Obviamente que esta tiene que estar completa, pero para fines de esta patología tomaremos en cuenta lo que son los heredofamiliares, los antecedentes y la exploración física. En los heredofamiliares tenemos que tenerlo muy en cuenta porque puede que alguno de sus padres o abuelos o hermanos hayan llegado a presentar esta patología. En los antecedentes, tanto no patológicos como patológicos, llegan a tener factores de riesgo como la alimentación, los hábitos que llegan a tener, el ejercicio que llegan a realizar, varios factores de riesgo que pueden llegar a exacerbar esta patología. En la exploración física nos basaremos principalmente en elementos antropométricos, como es el peso, talla, circunferencia abdominal, cálculo de índice de masa corporal, la toma de tensión arterial y pulso radial. ¿Por qué en estos elementos? Porque lo que es la hipertensión arterial sistémica va a tener como frecuencia aquellas personas que lleguen a tener obesidad, y obviamente que si tienen una estatura más baja y un peso no adecuado a su talla, puede ser un factor de riesgo para exacerbar esta patología. Más subsecuente a la tensión arterial y que ésta salga elevada nos da una alerta de que algo está pasando con nuestro sistema circulatorio,
y tenemos que ir a que nos valoren esa tensión arterial correctamente y que nos diagnostiquen si esta patología ya está en nosotros. Y que los pacientes que resulten con esta tensión elevada frecuentemente tienen que ir a que les den un tratamiento adecuado para que ésta no llegue a afectar a otros órganos o sistemas. La toma de la tensión arterial nos va a servir bastante para establecer un diagnóstico correcto. Si la toma de tensión arterial sale elevada, esta nos puede establecer un diagnóstico correcto y preciso sobre la hipertensión arterial sistémica. Antes se tomaban los niveles mayor de 140 sistólica y mayor o igual a 90 en diastólica, nos daba un diagnóstico de hipertensión. Actualmente, basándonos en la guía de la American Heart Association 2017, se puede tomar como hipertensión los niveles mayores o igual a 130 en sistólica y mayores o igual en diastólica de 80. Las pruebas complementarias nos ayudan a evaluar que algún órgano diana no esté afectado. Por ejemplo, el sistema cardiovascular, el sistema renal, sistema nervioso central y sistema oftálmico. A nivel cardiovascular, podemos realizar un electrocardiograma o una radiografía de tórax. El electrocardiograma nos ayudaría a documentar hipertrofia de cavidades izquierdas por cambios en el voltaje de V1 a V2 y de V5 a V6, cambios en el segmento ST o arritmias. En la radiografía de tórax podemos encontrar crecimiento de cavidades cardíacas, vasos arteriales y venosos. A nivel del sistema renal, podremos realizar un examen general de orina, en el cual identificaremos microalbuminuria de 30 a 300 miligramos sobre decilitro, tasa de filtración glomerular de 30 a 60 mililitros minuto, y un perfil de lípidos y química sanguínea, el cual debe contener glucosa, curva de tolerancia, urea, creatinina, ácido úrico, azoados y electrolitos. A nivel del sistema nervioso central, revisaremos si el paciente presenta alteraciones neurológicas. A nivel oftálmico, realizaremos estudios de agudeza visual y fondo de ojo. Buenos días, señora María de Lourdes. Nosotros somos alumnos de la FES Iztacala de sexto semestre. Estamos tratando aquí en el servicio de medicina interna. Nos piden un proyecto en el cual debemos hacer un caso clínico de un paciente con hipertensión arterial. Los fines educativos que tienen estos proyectos son con el fin de que futuros estudiantes aprendan y nosotros de igual manera. Sí. ¿Usted está de acuerdo en participar con nosotros en este proyecto? Sí. ¿Sí? Gracias. ¿Le dolía algo? Sí. ¿Qué le dolía? Todo. ¿Todo? Sí, no podía caminar. No podía caminar. ¿Cómo era su dolor? Aquí. En el estómago. Sí. ¿Lo sentía como cólico o cómo sentía su dolor? Un poco así, fuerte. Sí. Del 1 al 10, y siendo el 10 el dolor más intenso que ha sentido en su vida, ¿de qué número lo pondría? Del 1 al 10, ¿qué tan fuerte era su dolor? Dos, creo. 2. Entonces no le dolía tanto. ¿No? Okay. Sí. ¿Le dieron algún medicamento? Sí. ¿Antes había tomado algún medicamento? ¿Qué medicamento tomó? No recuerdo. ¿No se acuerda? No. Okay. ¿Y ya de ahí le ingresaron a Sí. pasaron aquí? Sí. ¿Le dijeron cuánto tenía de glucosa cuando llegó aquí al hospital? No me dijeron.
cuanto al tratamiento, es necesario primero identificar las características clínicas del paciente, como es grupo de edad, índices antropométricos, el estadio de hipertensión o daño a los órganos blancos y si existe o no dislipidemia aterogénica. El tratamiento se divide en farmacológico y no farmacológico. El tratamiento no farmacológico se enfoca en los cambios en el estilo de vida, como son la alimentación, el manejo de peso, es decir, que el peso se encuentre dentro de rangos saludables, actividad física regular de intensidad moderada, como son los ejercicios aeróbicos, restricción en la ingesta de sodio y un consumo moderado de alcohol. Para el tratamiento farmacológico existe una amplia gama de medicamentos que pueden ser utilizados como antihipertensivos, pero en general estos actúan disminuyendo el gasto cardíaco mediante la disminución de la contractilidad cardíaca o del volumen sanguíneo, o también disminuyendo la resistencia vascular periférica relajando el músculo liso, o pueden actuar de ambas formas. A continuación se muestran los medicamentos más utilizados para el tratamiento de la hipertensión, como son los diuréticos, simpático-miméticos, antagonistas de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas del receptor angiotensina 2, inhibidores de renina y vasodilatadores, junto con sus derivados. Dentro del grupo de los diuréticos podemos encontrar a las tiazidas, los diuréticos de asa y los diuréticos ahorradores de potasio, y su mecanismo de acción es aminorar el volumen extracelular al interactuar con un cotransportador de cloruro de sodio sensible a tiazida que se encuentra expresado en el túbulo contorneado distal del riñón, lo que permite intensificar la excreción de sodio por la orina y por ende hacer que disminuya el gasto cardíaco. Dentro del grupo de los simpático-miméticos encontramos antagonistas del receptor beta, del receptor alfa, mixtos, agentes adrenérgicos con acción central y bloqueantes de neuronas adrenérgicas. Y su mecanismo de acción es que los beta bloqueadores reducen el estímulo de los receptores beta adrenérgicos del corazón y de los vasos, haciendo que disminuya contractilidad, frecuencia y gasto cardíaco. Otro grupo de fármacos son los antagonistas de calcio, y su mecanismo de acción es el siguiente. La contracción del músculo liso vascular depende de la concentración intracelular libre de calcio. Por lo tanto, al estar inhibido el desplazamiento transmembrana de dicho ion a través de los conductos de calcio sensibles a voltaje, disminuye la cantidad total de calcio que llega a los sitios intracelulares. Es por esto que se produce relajación del músculo liso arteriolar y disminución de las resistencias vasculares periféricas. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o inhibidores de la ECA, actúan sobre el sistema renina-angiotensina, inhibiendo la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Por lo tanto, hay una reducción de la tensión arterial y aumenta la natriuresis. Los antagonistas del receptor angiotensina 2 relajan el músculo liso, produciendo vasodilatación, incrementando excreción de agua y aminorando el volumen plasmático. Y el inhibidor directo de renina se une al sitio activo de la renina para antagonizar la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1. Por lo tanto, hay una reducción en la producción de angiotensina 2. Y por último, los vasodilatadores. Estos pueden ser únicamente arteriales o arteriales y venosos. Su mecanismo de acción es la relajación del músculo liso vascular, reduciendo la resistencia vascular periférica.